Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión con Joan les explicaré las principales diferencias que existen entre la competencia desleal y las prácticas restrictivas de la competencia. En primer lugar, es importante hablar sobre la definición que existe en estas dos figuras. Cuando hablamos de competencia desleal, estamos hablando de todas aquellas conductas que sean contrarias a la buena fe o a la libre competencia que afecten los intereses del consumidor o intereses del competidor. Un ejemplo de estos podría ser una empresa que mancilla el honor o el nombre de su competidor mediante calumnias, engaños o mentiras, que busca pues debilitar a su competidor para pues fortalecerse. Mientras que cuando hablamos de las prácticas restrictivas de la competencia, estamos hablando de conductas donde no existen competencia, donde existen acuerdos o convenios entre los competidores para que no exista competencia. Y bueno, y en este caso también se puede hablar de prácticas restrictivas cuando existe una posición y dominio, un abuso, perdón, de esa posición de dominio de alguna empresa. Pues esta posición y dominio se puede ver a través de dos modalidades. Una posición y dominio frente al contrato o frente al mercado. Cuando hablamos del contrato es que una parte es más poderosa o tiene una mejor posición y dominio frente a la otra, como es el caso de las empresas frente al pequeño consumidor. En este caso, pues estas relaciones se regularán por medio del estatuto al consumidor, que busca precisamente proteger a esa parte débil que es el consumidor. Mientras que puede existir también entre empresarios y empresarios, donde un empresario tiene una posición de dominio superior al otro empresario. Pues estas se regularán por medio del Código Civil o el Código de Comercio. Y si existe algún abuso de posición y dominio, pues estas se regularán por medio de la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, cuando hablamos de la posición y dominio frente al mercado, es importante que se prueben tres elementos. Una posición y dominio geográfico o temporal o del producto. El mejor ejemplo sería Google, que domina las tres. Tiene una posición y dominio en el mundo a nivel geográfico. Durante los últimos años, que sería la modalidad temporal, ha tenido también esta posición de dominio, y su producto, que pues es su navegador o todos los, como por ejemplo Gmail o el motor de búsqueda de Google, pues tiene una posición de dominio porque pues es el más usado. El segundo elemento es la dominancia, y es que debe existir un dominio respecto del mercado de ese producto o servicio. Y la mejor forma de comprobarlo es que existan barras de acceso. Es decir, que si un competidor quiere o un nuevo competidor quiere ingresar al mercado, pues se encuentra ante unas barras de acceso. Es decir, que le cuesta entrar al mercado porque ya la posición de dominio de ese competidor está muy bien posicionada. Y lo tercero y más importante es que para que exista una práctica restrictiva es que debe existir un abuso, es decir, que exista un abuso del derecho, un acto que busque excluir a ese competidor o que busque explotarlo. Entonces el mejor ejemplo, un primer ejemplo podría ser un acuerdo, y es que, por ejemplo, dos empresas de cemento acuerden un precio y digan que, por ejemplo, cada bulto va a costar 20.000 pesos y que ahí no lo van a subir o no lo van a bajar, y los dos lo deben vender a 20.000 pesos. Entonces existe una ausencia de competencia porque los dos no van a competir, sino que el consumidor se va a quedar, deberá comprar sí o sí este cemento a 20.000 pesos. Y pues 20.000 es bastante barato, puede que acuerden que va a ser a 50.000 pesos. Obviamente este acuerdo debe ser solo de palabra, porque no pueden colocarlo en un papel o no pueden exigirlo ante la jurisdicción, porque pues esto sería una práctica restrictiva y pues iría en contra del derecho. Por otro lado, puede existir abuso de dominio, posición de dominio, por ejemplo, de una empresa que venda, por ejemplo, chocolates en un solo municipio y que los venda pues a un alto costo, por ejemplo, al doble o al triple del precio que debería costar, y como el consumidor o el otro empresario que no sé, que requiere el chocolate para, por ejemplo, realizar su producto, como por ejemplo helados de chocolate, pues tenga que comprarle ese producto a ese precio porque pues no existe otro consumidor. En este caso, pues existe un abuso de su posición y dominio. Una segunda diferencia después de la definición
es respecto de los conflictos. Cuando hablamos de competencia desleal, nos encontramos frente a un conflicto entre empresarios que pues serían particulares. Y en este caso, pues quien va a resolver este conflicto o este problema va a ser la Superintendencia de Industria y Comercio, que en este caso tendrá tanto funciones administrativas, es decir, sancionadoras, como funciones judiciales. O también se puede resolver ante el juez civil del circuito. Mientras que cuando hablamos de las prácticas restrictivas de la competencia es un conflicto que hay entre el particular y el Estado, porque pues el Estado busca proteger ese orden económico o el mercado y pues la práctica que está realizando este particular va en contra del mercado. Y en este caso, pues quien resolverá el conflicto será la Superintendencia de Industria y Comercio, que solo tendrá funciones administrativas. Una tercera diferencia que existe entre estas es que en la competencia desleal existirán unos perjuicios para una víctima. Volvemos al ejemplo del empresario que calumnia a su otro competidor. En ese caso, el competidor que fue calumniado, pues representó unos perjuicios. Por ejemplo, pudo haber tenido una pérdida de clientela, una pérdida de ventas, y en este caso, pues él podrá pedir un perjuicio a la empresa que lo calumnió por las pérdidas que tuvo. Mientras que cuando hablamos de las prácticas restrictivas de la competencia, lo que se protege es un interés público, es decir, el orden económico o el mercado. Y como el mercado pues es un bien colectivo, pues no se sabe a ciencia cierta a quiénes se perjudicó, cuáles son las víctimas. Sin embargo, hoy en día se habla de acciones grupales y es que las personas que se vieron afectadas por esa práctica restrictiva, pues acudan a demandar a estas empresas que incurrieron en esa práctica restrictiva. El mejor ejemplo es el caso de los pañales, donde pues Winnie y sus competidores relacionaron o hicieron un acuerdo para mantener el precio de sus pañales a un único precio. En este caso, pues varias madres se reunieron con el fin de interponer una acción grupal contra pues, estas compañías de pañales. La otra diferencia es respecto de las cláusulas y provisiones generales. Cuando hablamos de competencia desleal, regulado en la ley 256 del 96, dice que desleal será todo aquello que vaya en contra de las sanas costumbres o que afecte al consumidor. Es decir, es una cláusula que queda muy abierta, es decir, cualquier conducta que vaya en contra de las sanas costumbres y que afecte o que llegue a afectar al consumidor, pues entenderá que es competencia desleal y pues no existe una regulación respecto de excepciones respecto de esto. Entonces queda una cláusula muy abierta y cualquier cosa podría ser considerada desleal. Sin embargo, pues se han clasificado varias competencias desleales en nueve competencias o 9 actos que se considerarán competencia desleal. Pues eso lo dejaré para otro video. Mientras que cuando hablamos de prácticas restrictivas de la competencia, existe una prohibición general y es que, según la ley 155 del 59, dice que se prohibirá todos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente busquen limitar la producción, abastecimiento, producción o consumo de materias primas o productos de mercancías, servicios y en general toda clase de prácticas que busquen limitar la libre competencia o que se busquen determinar los precios. Básicamente esta prohibición resume lo anterior y es que se prohíben los acuerdos o convenios entre empresarios que busquen eliminar esa competencia para que pues ellos puedan tener mayor provecho o que busquen pues fijar o determinar precios o que busquen que no exista una competencia. Además de eso, pues también se prohíbe esas posiciones de dominio donde una empresa que tiene mucho poder pues busque aprovecharse de dicho poder. Esto ha sido todo. Espero que le den me gusta, se suscriban y comenten algún otro tema de derecho comercial en el que estén interesados.